trabajos que realizan dependencias o gerencias específicas o de algunas áreas dentro de la, digamos, dentro de la gerencia dentro de las áreas que apoyan al gerente de proyectos. Pero quien integra, quien coordina todos los esfuerzos es el gerente de proyectos. Y él se tiene que enfocar en 7 procesos, que son los que vamos a ver en esta área de conocimiento, y que corresponde a su función particular. El área de conocimiento de la gestión de la integración se refiere a las funciones de identificación, definición, combinación, unificación, coordinación de los diversos procesos y actividades de la dirección de proyectos. Es decir, hasta ahora hemos visto 42 procesos y con 7 que vemos hoy cerramos los 49. ¿Y qué hace la integración? Pues utiliza 7 procesos para combinar los otros 42 y darle sentido a los 49 procesos como tal. Es decir, que ve el proyecto desde una perspectiva integral, desde una perspectiva holística, desde un enfoque 360, para poder coordinar todos esos esfuerzos. Se abrió un micrófono. Era el de Edison. Edison, si no, pues intenta reingresar a ver, porque pues los demás escuchan. Tú dices que no te funciona. Déjame escribir aquí. Un momento acá. O no sé si ya. Ah, ok, listo. Perfecto. Ah, bueno. Vale. Entonces, la gestión de integración se encarga de toda esa coordinación, de toda esa visualización del enfoque, digamos, integrado, coordinado, engranado de los diferentes procesos que no se pueden manejar de forma aislada. Es decir, por mucho que, y efectivamente lo hemos estudiado, independientemente de cada proceso, la gerencia de proyectos no se constituye por procesos independientes. Se construye pues precisamente por la vinculación, integración, coordinación, alineación de esos diferentes procesos. ¿Ok? Por lo tanto, esa es la función principal del gerente de proyectos. Y se ejecuta a través de 7 procesos. Los 7 procesos son entonces desarrollar el acta de constitución del proyecto, este es un proceso de inicio. Desarrollar el plan para la dirección del proyecto, ese es un proceso de planificación. Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto es un proceso de ejecución. Gestionar el conocimiento del proyecto es un proceso de ejecución. Monitorear y controlar el trabajo del proyecto es un proceso de monitoreo y control. Realizar el control integrado de los cambios también es un proceso de monitoreo y control. Y cerrar el proyecto fase es un proceso de cierre. Vemos entonces, esta es la única área de conocimiento donde vamos a ver los 5 grupos: inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre. Un proceso de inicio, un proceso de planificación, 2 procesos de ejecución, 2 procesos de monitoreo y control, un proceso de cierre. Esto quiere decir que, como bien lo indica, es una integración que va de punta a punta del proyecto, de inicio a final del proyecto. ¿Okay? Por lo tanto, es una integración completa. El acta de constitución de ese proyecto es el documento que formaliza el inicio del proyecto y nombra formalmente al gerente de proyectos. Quiere decir que el gerente de proyectos no existe como función o como rol hasta que es nombrado por vía del acta de constitución del proyecto. Es desarrollada por el patrocinador o la autoridad o el nivel directivo que tiene, digamos, la potestad para utilizar recursos de la organización y se utiliza este documento para informar a la empresa de que se está iniciando un proyecto y quién es la persona que lo va a coordinar, y en esa acta se resume cierta información clave del desarrollo, de lo que será el desarrollo del proyecto.
nacen de un caso de negocio, de un plan de gestión de beneficios, que son los documentos de negocio que dan inicio al proyecto, donde está la información clave de lo que se escoge hacer, o si yo soy un proveedor o contratista, la información por la que nace el proyecto es a través de un acuerdo o contrato. Es decir, que puede tener dos fuentes de nacimiento del proyecto. Y se genera como resultado el acta de constitución del proyecto, para lo cual se reúne el equipo, revisan los documentos del negocio o los contratos y con base en eso, a partir de allí, despliegan o vacían toda esa información en el acta de constitución del proyecto. Es el acta de constitución del proyecto, lo emite el iniciador o patrocinador del proyecto, como ya lo dije hace poco. Él es el que autoriza la existencia y formaliza la existencia del proyecto. En ese documento se plasman las necesidades del negocio, los supuestos, las restricciones, las necesidades, los requisitos, de lo que va a ser el proyecto y su entregables resultados. Da inicio formal al proyecto, da la autoridad al gerente de proyectos, confirma que el proyecto esté alineado con la estrategia de la organización y promueve la colaboración de la organización con respecto al proyecto y establece el inicio de la relación entre quien ejecuta el proyecto y quien lo promueve o quien lo solicita. Es un documento que puede ser realmente muy breve, puede ser un formulario de un par de páginas, una página, acompañado o soportado con documentos de negocio o contratos. Establece los acuerdos al interior de una organización para asegurar la entrega adecuada de productos y servicios. Quien redacta el acta de constitución debe ser el patrocinador, aunque a veces ocurre que el patrocinador le dice al que va a nombrar gerente de proyecto que haga el acta de una vez y que él se la firma. ¿Okay? Y así asegura que el gerente de proyecto lee el acta porque pues, se fue el que la hizo. Pero digamos que en principio quien la debe elaborar es el patrocinador o el autorizador del proyecto. Y como dice acá, la idea es que el director del proyecto participe en la elaboración del acta, aunque a veces la hace. Es decir, su participación es total. ¿Por qué? Porque de esa manera él va a tener ya una visión de lo que va a ser el proyecto y a partir de lo cual él va a establecer la planificación del proyecto. El acta de constitución del proyecto es una entrada recurrente en los procesos de planificación. De todos los procesos que hemos visto, siempre tiene como entrada el acta de constitución del proyecto para la planificación. Entonces, digamos que contiene elementos, como ya lo dijimos, relacionados con la justificación del proyecto, el propósito, los objetivos, las restricciones, los supuestos, los riesgos principales, los interesados principales, los factores claves de éxito. Es decir, toda una cantidad de elementos que, eh, que son necesarios y que dan la pauta para la elaboración de la planificación del proyecto y posterior ejecución del mismo. A partir de ahí, entonces, de lo que es el acta de constitución del proyecto, se desarrolla como el segundo proceso, que es el de elaborar o desarrollar el plan para la dirección del proyecto. El plan para la dirección del proyecto también es un documento, es un documento de planificación. Es el documento que consolida e integra todos los planes de gestión que hemos visto hasta ahora. Hemos hablado del plan de gestión del alcance, el plan de gestión de los costos, el plan de gestión del cronograma, de los riesgos, y todos esos cronogramas, todos esos planes de gestión que salen de otros procesos, vienen acá y se combinan para conformar el plan para la dirección del proyecto. Además,
utilizamos el acta de constitución como insumo principal para construir este plan, porque en el acta pues, están los requisitos, están algunas restricciones, condiciones que yo debo tener en cuenta para elaborar mi planificación. El gerente del proyecto deberá recopilar toda la información de los diferentes planes y agregar los elementos transversales que no son de áreas particulares, sino que pertenecen a la propia dirección del proyecto. Ese aporte sí lo debe hacer directamente el gerente del proyecto.